Bueno, mi opinión acerca de cómo contaron la historia en la película, a mí me agradó más que nada personalmente por el hecho de cómo reflejaron las emociones y el sentimiento de los padres al enterarse de la enfermedad de su hijo. Esto principalmente a mí la escena que más me marcó emocionalmente fue cuando el papá tuvo un ataque de locura por el hecho de haber leído los síntomas que va a presentar su hijo en los próximos meses. Entonces eso sí me pareció a mí algo sensible e incluso comprensible. Y también cómo le fueron dando el desarrollo a la película, como la actitud de los padres, cómo iba cambiando, cómo iba siendo más seria, más distante, incluso más agresiva entre ellos, precisamente por las circunstancias que estaban atravesando con su hijo. Y con respecto a la opinión que tengo sobre la forma en que se explica a la audiencia sobre la enfermedad de los ácidos grasos, pienso que es una forma correcta en cómo lo explicaron y a mí personalmente me agradó que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque no en muchas películas se explica el contexto de la enfermedad. Muchas veces solamente se dice, ah, sí, tiene esta enfermedad y le causa esto, pero no profundizan bioquímicamente o metabólicamente cómo es que ocurre esa enfermedad. Entonces eso fue algo que a mí sí me agradó. También por el hecho de cómo iban explicando más o menos cómo estaban conformados los ácidos grasos, cómo eran, parte de la acción que hacía y cómo estos se iban acumulando. Incluso el diagrama que hizo el papá del niño para explicar cómo, a pesar de que le habían quitado de su dieta los ácidos grasos, él los seguía acumulando, incluso iban aumentando. Entonces eso fue algo que a mí me gustó mucho de la película, ese contexto científico que le dieron a la enfermedad, que no se da en otras películas normalmente. Y con respecto a la acción de los padres de ponerse a investigar sobre el tema, considero que es una acción que muestra realmente el amor que le tienen sus padres a su hijo, porque estaban desesperados por esta enfermedad, más que nada por el hecho de que los médicos les decían que no era una enfermedad que tenía tratamiento, que era una enfermedad nueva, que había pocas investigaciones, que estaban en experimentación. Entonces, obviamente por el amor que ellos le tienen a su hijo, al ser personas simples, sin estudios, se dedicaron a buscar y a investigar temas científicos que evidentemente no son fáciles de comprender, pero ellos tuvieron esa determinación, ese coraje y ese amor por su hijo para poder repasar esos temas, para poder aprenderlos y para poder darle una explicación entre ellos a la enfermedad que ningún otro médico podía explicar que tenía su hijo. Entonces eso fue una acción noble por parte de los padres. Y gracias a esos estudios que ellos realizaron, pudieron llevar estas explicaciones a los médicos y de esta forma es como le pudieron continuar dando seguimiento al tratamiento conforme a lo que ellos iban descubriendo, a lo que ellos iban leyendo. Así es como entre lo que les iban diciendo a los médicos y a los científicos iban uniendo piezas para poder encontrar una posible cura. Con respecto a la pregunta de por qué incluso siguiendo la dieta de la asociación ADL, los niveles de ácidos grasos saturados en sangre aumentaban, bueno, yo recuerdo que en esta parte el padre explicó que el hecho de que iba aumentando por el hecho de que la enzima no estaba degradando esta sustancia, entonces esta enzima que metaboliza esas grasas no está presente o es deficiente y obviamente estas grasas son las que se van acumulando en las células nerviosas y evidentemente aquí causa el efecto en la mielina sobre los axones de las células nerviosas. Y con respecto a la pregunta de por qué el tratamiento final funcionó tan bien, bueno, esto se debió porque esta mezcla que hicieron entre ácido oleico y el ácido erúsico, algo así se llama, es lo que realizó o lo que llevó a cabo esta acción en reducir los ácidos grasos que estaban presentes en las células. Y por eso también decidieron experimentar primero con la tía de Lorenzo para comprobar si en sus células había una disminución de ácidos grasos al comer esa ensalada
que contenía esta mezcla de estos dos tipos de ácidos. Entonces, al ver que efectivamente los niveles de ácidos grasos en sus células sí se habían reducido, es como pudieron aplicarlo a Lorenzo y notaron que sí hubo mejora y sí hubo disminución de ácidos grasos. Y a esta mezcla se le conoció obviamente como el aceite de Lorenzo. Incluso al final de la película muestran como los niños que iban naciendo, que tenían esa misma enfermedad de Lorenzo, como iban diciendo el aceite de Lorenzo, yo probé el aceite de Lorenzo y me hizo este efecto y ahora estoy así bien, ¿no? Y ahí se veían bien los niños. Iban recuperándose si el daño no era tan grave. Lamentablemente, pues para Lorenzo, como habían dicho al final de la película, sí iba a recuperar unas funciones, pero pues no recuperó todas completamente porque el daño de Lorenzo ya era más avanzado. Y por último, con respecto a la pregunta de si llegases a tener un hijo con esta condición, ¿actuarías como los padres de Lorenzo o como los demás padres que solo esperaban lo inevitable? Bueno, si yo tuviera un hijo con esta condición, actuaría igual que los padres de Lorenzo, y más aún con la carrera que estoy estudiando, y con más razón me esforzaría por intentar comprender esa enfermedad, por unirla o unir esos puntos que yo estudie de esta enfermedad con conceptos de bioquímica o de metabólicos que yo ya sé, para poder intentar darle una explicación, para poder darle seguimiento a esta enfermedad y también para poder proponer un tratamiento, por la misma razón que lo hicieron los padres de Lorenzo, por amor.